Tengan un buen día. Ahora les voy a explicar el proyecto de cátedra de nuestra universidad Don Bosco. Bueno, los integrantes somos Yanira, Catherine y mi persona. Y nuestro docente es René Burgos. Bueno, una de las indicaciones o las indicaciones para nuestro proyecto de cátedra serían las siguientes. Podemos resolver nuestro problema usando amplificadores operacionales. También podemos usar dispositivos extras electrónicos como transistores, resistores, capacitores, diodos y relés. No obstante, no podremos hacer uso de dispositivos programables. La elección del simulador queda a elección de los integrantes. Bueno, nosotros decidimos usar Proteus, ya que es un programa bastante completo y pues nos ayudó a poder resolver nuestro problema. Las indicaciones que nos plantea nuestro problema dice que va a ser un sensor de temperatura, un dispositivo electrónico que tomará mediciones de un sistema cerrado, en el cual habrá un ventilador, un foco para controlar su temperatura interna, la temperatura a la que se mantendrá estable el dispositivo electrónico es dentro del rango de 25 a 30 grados centígrados. En este momento se los voy a demostrar. Bueno, dice que el rango normal va a ser en lo que es 29. Ya vemos que el relé está desactivado. De 29 a 25. Acá tenemos el LED, que bueno, en este caso vamos a estarlo sustituyendo como un foco. Entonces, bueno, dice que la temperatura, si la temperatura es menor a 25 grados, nuestro foco se va a encender para aumentar la temperatura hasta llegar nuevamente al intervalo establecido. Entonces, dice que si la temperatura es menor que 25, nosotros vamos a tener que este foco se nos va a encender. Entonces, si es menor a 25, en este caso ya 24, nuestro LED se va a encender. De igual manera hasta poder llegar a 0 grados centígrados y no vamos a tener ningún cambio. Al sobrepasarse de los 24 grados centígrados, el foco se va a apagar. Y dice, si la temperatura es mayor a 30 grados centígrados, se encenderá el ventilador para disminuir la temperatura hasta llegar nuevamente al intervalo de la estabilización. Entonces nos dice, bueno, acá en este rango estamos en un rango que pues no va a pasar absolutamente nada, está estabilizado. Al llegar a los 30 vemos que nuestro ventilador se empieza a dar marcha y pues de igual manera se puede llegar hacia la temperatura máxima, que son 150 del LM335. Y pues dice que si el sensor detecta que el ambiente se encuentra en el rango estable, que sería de 25 a 30, él se va a mantener apagado, tanto el ventilador como el foco. Entonces, nosotros decidimos darle solución a nuestro problema mediante este circuito, que está basado mediante comparadores, que en este caso serían los amplificadores operacionales. Bueno, tenemos el 741, que en este caso lo usamos para los tres. Entonces yo he nombrado acá etapa de amplificación, etapa de comparación y etapa de comparación, y yo le he llamado a esta etapa de control. Bueno, explicándoles nuestra etapa de amplificación, le hemos dado una alimentación de 12 voltios positivo y 12 voltios negativo. Usamos el 741 y el 741, el diagrama que es internamente sería este. Como vemos acá lo alimentamos positivamente y negativamente en el pin 4 y el pin 7, y los demás serían pues las demás conexiones. En este caso nosotros estamos dando la entrada por el pin 3, que sería una entrada no invertida.
quiere decir que no nos estaría invirtiendo su polarización, y la demás configuración pues que sería la entrada invertida que iría en las resistencias, pero eso no le va a hacer ningún efecto. Bueno, para calcular la etapa de amplificación, para calcular la ganancia, tenemos una fórmula que es igual a delta RF entre RA más 1. En este caso nosotros tenemos que este sería RA y este RF. Bueno, entonces la fórmula dice que va a ser RF entre RA, y RF sería 2 kilos, perdón, RF sería 18 entre 2, eso sería 9 más 1, y esto sería igual a 10. Nuestra ganancia quiere decir que va a ser igual a 10. Ahora bien, para nosotros tener nuestro voltaje a la salida, únicamente va a ser la multiplicación de delta por el voltaje de entrada que le estaría entrando acá, como bien lo dice acá, de la señal del LM35, pues que sería únicamente este. Bien, entonces, para comprobar eso, vamos a simularlo. Vamos a darle un rango de temperatura de 24. Entonces nuestra fórmula dice que esta ganancia de esta etapa de amplificación va a ser 10. Entonces, para saber el voltaje de salida va a ser lo que nos da la ganancia, que sería 10 por el voltaje de entrada. El voltaje de entrada en este momento ahorita lo vamos a saber del sensor. Lo que el sensor nos está dando en voltaje sería 0.24 milivoltios. Entonces le está entrando 0.24. Entonces tenemos que sería 10 por 0.24. Tenemos como resultado que tendríamos 2.4. Entonces se cumple, porque la fórmula para obtener el voltaje de salida de un amplificador operacional pues sería el delta, que esto sería la ganancia, por el voltaje de entrada, que sería 0.24 voltios. Entonces 10 por 0.24 tenemos que nos da 2.4. Bueno, en este caso el 3, porque no son tan exactos. Ahora bien, vemos que la etapa de amplificación se cumple. No importa cuál valor sería, siempre se va a cumplir. Entonces vamos por la etapa de comparación. Para la etapa de comparación nosotros usamos los 741, que en este caso ya les mostré. Por dentro o internamente sería este esquemáticamente. Y bueno, entonces dice que nosotros le hemos dado una alimentación de 12 voltios a todos los operacionales, y negativamente también menos 12. Entonces este necesita una donde vamos a tener un límite, que nosotros le estamos ingresando el voltaje en la no invertida. Eso quiere decir que no vamos a tener invertida nuestra señal, como ya se los dije. Bueno, entonces tenemos nuestra etapa de comparación. Nosotros hemos configurado o regulado nuestro potenciómetro de 1K al 21%, y eso en voltaje sería 2.52. Entonces quiere decir que nosotros, digamos, nuestro límite de comparación sería de 2.52 a 3, y 2.52 lo obtenemos, si son 24 voltios. Entonces, si esto es igual o menor a lo que le está entrando de la etapa de este amplificador operacional, que bien aquí vemos las conexiones, entonces si 2.43
es menor a 2.52, entonces se cumple y deja fluir por acá el voltaje que le está entrando. Quiere decir que nosotros le estamos ingresando, lo estamos alimentando con 12 voltios. Entonces, si la etapa de límite se cumple, él nos estaría entregando lo que son 11 voltios. Bien, lo vemos acá. Y se estaría activando nuestra etapa de control. Porque, bueno, tenemos acá nuestra resistencia de 1K, nuestro transistor TIP 122, que lo que hace acá, ¿para qué nos sirve? Pues para amplificar la señal. Entonces, nuestro relé se va a activar con 12 voltios. Tenemos 11 a la entrada y 12 acá. Entonces quiere decir que se está excitando la bobina, por lo tanto se activa. Si vemos que si nosotros le ponemos 25, vemos que la bobina deja de excitarse porque le está entrando un valor negativo de menos 10.5, y es porque no se está cumpliendo lo que en este caso hemos dicho. Si es igual o menor a este voltaje, nuestra etapa de control, que en este caso sería el foco, no se encendería. Vemos acá que sería 2.53, no es igual a 2.52. Si sería igual o menor, nuestra etapa de control del foco de temperatura se activaría. Entonces, el relé se activa con 12 voltios. En este caso está obteniendo 11 voltios, pues pérdidas por la resistencia, y estamos alimentándolo con 12 voltios, y nuestro estaba normalmente cerrado, ahora está normalmente abierto y se activará. Bueno, habiendo explicado el límite de comparación inferior, voy a explicarles el límite de comparación superior. El límite de comparación superior es bastante similar. Tenemos una alimentación de voltaje de 12 voltios y 12 voltios negativos. Tenemos el potenciómetro de 1K que está regulado al 25%, que eso al 25% serían 3 voltios. Entonces, esta etapa va a cumplir que si el voltaje es igual o mayor a 30 grados centígrados, nuestro ventilador se va a activar. En este caso vemos que ese está apagado, pero por motivos que es un motor, él cuando se desactiva siempre sigue girando. Entonces, pues ahí sigue girando. Vamos a pausarlo para que veamos la función. Bueno, como les repito, esta etapa se va a activar al estar en 30 grados igual o mayor a 30 grados centígrados. Tenemos nuestro sensor de temperatura, el LM35. Vemos que si es mayor a 30 grados centígrados, él se va a activar. Permítame. Entonces, si es mayor o igual a 30 grados centígrados, tenemos que nuestra etapa se va a activar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos detectando en el sensor de temperatura 30 grados centígrados. Entonces, bueno, no les había explicado esto. Nuestro sensor de temperatura está alimentado con 5 voltios. Él puede aguantar el máximo de 24 voltios, si no me equivoco. Y él nos brinda una señal muy baja. Quiere decir que él nos estaría dando él nos estaría dando lo que él está sensando en milivoltios. Entonces, para poder controlar lo demás con nosotros con milivoltios, tendríamos un grave problema, porque trabajar con unos voltajes muy bajos tendríamos problemas a la hora de tener lo que sería nuestro resultado. Entonces, por eso decidimos usar la etapa de amplificación. Bueno, estamos obteniendo 0.30 milivoltios de nuestro sensor de temperatura. Pasa por la amplificación, que en este caso sería 10 la ganancia, y 10 multiplicado por 0.30 serían 3. 10 multiplicado por 0.30 tendríamos 3. Entonces se cumple. Estamos viendo que la etapa de amplificación nos está brindando 3 voltios. Y
llega a la etapa de comparación, y la etapa de comparación dice que si sos igual a 3 voltios o mayor, él se va a activar. Pero si vos, o sea, si el voltaje que nosotros le estamos ingresando es menor, inferior a lo que él necesita para poder activarse, pues no se va a activar. Vemos que en este caso le estamos ingresando 2.83 voltios, y él dice que si el voltaje es igual o mayor a 3 voltios, él va a dejar pasar el flujo que está deteniendo de la alimentación. Quiere decir que si nosotros obtenemos 30, ya le estamos brindando los 3 voltios y está cumpliendo lo que él nos está requiriendo. Ahora bien, tenemos nuestra etapa de control de enfriamiento por un ventilador. Tenemos acá nuestro comparador, tenemos nuestro operacional, y pues lo único que tenemos es esta configuración del potenciómetro configurado a 3 voltios. Entonces, repito, si el voltio es mayor o igual a 3 voltios, él se va a activar y va a dejar pasar 12 voltios. En este caso estamos obteniendo 11, que serían por pérdidas o la ganancia que él estaría obteniendo. Entonces tenemos acá nuestra resistencia de 1K, que está protegiendo a nuestro transistor, en este caso NPN, que sería el TIP 122, que lo que estaría haciendo acá es amplificar la señal, porque nuestro relé se activa mediante 12 voltios y una corriente máxima de 500 miliamperios. El función de este diodo en esta etapa sería que, como esto es una bobina, entonces al estar, podemos decirlo, sin función, él podría estar generando voltaje. Por eso tenemos acá esta alimentación que serían 12 voltios. Esto lo único que haría es denegar que pase el positivo hacia este campo, y que así no pueda regenerarse energía. Y si en este caso nosotros no pusiéramos este diodo, pues tendríamos el problema en todo nuestro circuito, ya que estaría mandándole esta alimentación a todo esto y estaría ocasionando un grave problema. Por eso es que nosotros decidimos poner este diodo 1N404, que bueno, nos viene bien porque detiene y no permite el flujo de energía o la creación que pueda hacer este embobinado de acá. Entonces bien, sigo con la explicación. Nuestro relé se activa con 12 voltios. Al momento de nosotros tener 30 o mayor a eso, tenemos que se nos va a activar. Permítame. Si es igual o mayor a 30, esto se va a activar y va a activar la etapa de enfriamiento de nuestro circuito. Bueno, entonces esto sería todo nuestro problema, nuestro proyecto de electrónica. Esto sería pues las únicas aplicaciones que podríamos darle. Nuestro sensor de temperatura LM35, nuestros operacionales 741 y los potenciómetros, que bueno, vienen bastante bien porque les da un límite a la etapa de comparación. Y muy importante tener en cuenta la ganancia que la etapa de amplificación está obteniendo. Entonces pues vamos a ver el funcionamiento real de esto. En el enunciado nos dice que si sería, digamos, lo de 0 grados centígrados a 25, va a encenderse el foco. Estamos viéndolo. Nuestro foco está encendido. Nuestra etapa de comparación, dice, es el voltaje que me estás ingresando es menor, es menor o igual a 2.52, en este caso es 1. Entonces dice, bueno, si voy a dejar pasar lo que me estás alimentando. Entonces tenemos una alimentación de 11 voltios, se está alimentando y pues se enciende el foco. Nuestro enunciado dice que si está de 25 a 30, él se va a mantener
él se va a encontrar en un ambiente o un rango estable, entonces mantendrá apagados el ventilador tanto como el foco. Entonces dice que si es de 25, permítame, si es en un rango de 25 a 30 se van a mantener apagados. Estamos viendo que en este caso ya están apagados los dos porque está de 25 a 30. Bueno, en este caso no le hemos configurado para dejarlo de 25 a 30, pero creo que viene bastante bien esto, bien válido. Entonces, si es mayor o igual a 30, él siempre va a censar todo y está obteniendo un voltaje muy alto. Entonces, nuestro ventilador se va a activar para enfriar el campo de una unidad cerrada y va a disminuir la temperatura. Como en este caso lo estamos simulando, estamos suponiendo que el ventilador ya está enfriando, está bajando la temperatura, sigue bajando, ya se encuentra en un rango de 40. Entonces sigue luchando por bajar la temperatura. Tenemos que ha llegado a 30 grados centígrados. Vemos que siempre sigue activado, pero al llegar a 29 él se desactiva. El relé hace esa conmutación para desactivarlo. Bueno, y dice que si sigue, o sea, esta digamos se va a mantener en una etapa estable, en un rango estable. Si está de 24 menos, nuestro foco se va a encender para hacer que la temperatura crezca un poco más y sea un poco más caliente. Bueno, las etapas o las zonas donde nosotros podemos obtener o poder aplicar nuestro circuito serían en fábricas industriales donde podemos trabajar con maquinarias que necesitan estar en óptimas condiciones de temperatura. Podríamos trabajarlo en algún campo de trabajo de biomédica donde ciertos componentes o ciertos líquidos o equipo necesitan estar a una óptima temperatura. Podrían ser unas aplicaciones para lo que es nuestro proyecto de temperatura. Pues esto sería todo. Muchas gracias por haberme escuchado y feliz día.